Hemos hablado en este espacio de entrevistas, en más de una ocasión, con los representantes de las pymes cordobesas. ¿Por qué? Porque es el sector que más trabajo genera, porque es el sector que mueve de alguna manera gran parte de la economía y la verdad que interesa la situación que han venido, o por lo menos la que están sufriendo a partir de un año en donde la economía se ha planchado bastante, las tasas de interés son muy altas, por ende el acceso al crédito es casi imposible y el problema que tienen en este momento para pagar los aguinaldos está poniendo en jaque a muchas empresas. Humberto Pachesi, presidente de APYME Córdoba, muchas gracias por venir. Por favor, el gusto de estar acá y poder hablar. Un poco en tu reflexión previa, digo, parece que nosotros somos siempre portadores de malas noticias o siempre somos los que tenemos que estar dando la cara para decir estamos mal, estamos mal. Algún día supongo que tendremos una entrevista en la cual podamos contar que nuestro sector realmente progresa, que realmente a la distribución de las rentas, algún día podremos tener un país en el cual invirtamos la ecuación y empecemos a hablar de cosas en positivo. Por el momento seguimos lamentándonos de una situación que realmente se ha tornado complicada, ¿no? Los que tienen buenas noticias, ahora por lo menos no les ha bajado la rentabilidad, son las grandes empresas. Las grandes empresas siempre ganan, porque si no ganan en este país, toman el dinero y se van a otro. O sea, las grandes empresas nunca pierden porque su ecuación no es el país, su ecuación es el mundo. Y en función de eso ellos deciden dónde poner mejor sus recursos. Si el país le da condiciones favorables, la van a poner acá. Pero la ponen acá ¿para qué? Para llevarse más. O sea, nadie invierte para que quede, todo el mundo invierte para poder transferir a sus casas matrices. Entonces, que me digan que van a venir inversiones extranjeras, yo digo, esperemos un poco a ver dónde vienen, a qué vienen, durante cuánto tiempo están. En este momento, inversión que venga, no te quepa la menor duda que va a entrar dentro del circuito financiero. Nadie hoy va a invertir con estas tasas de interés. No hay actividad que justifique las altas tasas de interés y que la puedan compensar. El que traiga dinero lo va a poner en un plazo fijo, lo va a poner en las letras de la tesorería, va a entrar en ese circuito financiero porque hoy es más rentable eso que producir. El secretario de Pymes Nacionales estuvo hará algunas semanas en Córdoba y habló de, este planteo se lo hicieron los empresarios y habló de dar líneas de créditos especiales, habló de revisar el tema de las tarifas, que es lo que más los está complicando. ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Estas líneas de crédito están por debajo de las altísimas tasas de interés que está manejando el Banco Central? ¿Han tenido alguna respuesta por el tema de las tarifas que hacen imposibles el desarrollo de algunas actividades? Por el momento ninguna. Lamentablemente son solo expresiones de deseo que creo que es un poco para cubrir digamos, determinadas expectativas, pero líneas de crédito concretas no hay ningún ofrecimiento. Es más, las altas tasas hacen inviable. Antes había préstamos para poder pagar los aguinaldos, que uno lo financiaba en 5 o 6 meses el pago del aguinaldo. Al valor que tiene hoy el dinero es imposible. ¿Sabes quiénes van a empezar a financiar? Porque realmente hay una dificultad concreta para poder pagar los aguinaldos. Tú lo decías al principio, hay más de un 70% de las pymes que tienen problemas concretos. Los empleados. O sea, hemos invertido la carga. Pareciera que son los empleados los que están resignando el hecho de decir, está bien, no me pueden pagar el aguinaldo completo, veamos, pautémoslo, off the record, con más o menos transparencia y claridad, pero van a resignar el hecho de cobrar el aguinaldo en 2 o en 3 pagos en lugar de uno solo, porque si hacen presión para cobrar uno solo, saben que los empresarios no lo van a poder pagar. Entonces los que están reservando y los que están cuidando el trabajo nacional, una vez más, son los obreros, son los empleados. Y es paradójico, porque tendría que ser exactamente la ecuación al revés. O sea, es el segmento más vulnerable el que está solventando con su propio sacrificio, en vez de cobrar todo de una sola vez, dice, bueno, está bien, páguenmelo en 2 o 3 veces para poder preservar la fuente de trabajo. Hemos llegado a un estado de situación realmente que casi ronda lo patético.
Los empresarios le comentan todos los días cómo están las finanzas. Ellos lo ven, Bueno, ¿qué ¿qué panorama trazas hoy en día de la industria pyme cordobesa? ¿Cuántas empresas están en dificultades para pagar el aguinaldo? ¿Cuántas empresas hay muchas, están en dificultades en general hay más de para un continuar? 50% que no está en condiciones de poder afrontar el pago del aguinaldo en un solo pago. ¿De cuántas pymes hablamos y de cuántos trabajadores hablamos? Y estamos hablando, si hablamos acá en la provincia de Córdoba, de varias miles de pymes, y multiplica eso por 4 o 5 promedio de cada una, estamos hablando de muchas familias que van a padecer, digamos, la situación de no poder cobrar el aguinaldo en tiempo y forma, como normalmente lo hacen las familias para planificar su estructura familiar. Hay muchos, ¿sí? Lo vemos en los automotores que resignan parte de horarios de trabajo, resignan turnos, o sea, siempre el eslabón se corta por lo más débil. Creo que es hora también de empezar a replantearnos como sociedad qué es lo que queremos. No puede ser que los que menos tengan son los que soportan la estructura global. Es hora de empezar a cambiar la ecuación. Volviendo a tu pregunta inicial, ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional todavía hemos recibido alguna línea concreta, ¿sí? De decir, bueno, vamos a dar un crédito a tasa subsidiada para poder pagar el aguinaldo. Todavía no está. Vamos a ver si revisamos la ecuación de los costos de energía para aquellas pymes que son inviables per se a ese nivel de costo, no pueden operar. Hay empresas que realmente están en el límite de decir, en esta situación yo tengo que cerrar. Te freno ahí, porque el ministro de Energía, Aranguren, dijo que una actividad no puede depender o no puede ser rentable o no por las tarifas de luz y de gas. No puede ser que una actividad se solvente solamente su rentabilidad por las tarifas de luz y de gas. ¿Cómo te caen esas palabras? Y me parece que es una persona que desconoce absolutamente o desconoce el mercado argentino o desconoce la realidad económica o hace frases, digamos, que no tienen ningún sentido. Yo le diría a ese buen señor, ¿sí?, que veamos su empresa y el insumo que para él es vital para poder operar, yo se lo aumento 400, 500, 1000 veces y después le voy a preguntar, ¿qué pasa que no es rentable lo tuyo? Yo quisiera saber con qué márgenes de rentabilidad trabajan las empresas donde él ha metido mano y donde él asesora. ¿Cuáles son los márgenes que él maneja para poder hablar con tanta liviandad determinadas situaciones? ¿Y sabes por qué me enoja esto? Porque atrás de esto, que suena como una frase, si no es viable que cierren, no vamos a... Hay familias, ¿sí? Hay seres humanos, hay empleados, hay dolor humano real que lo vamos a empezar a ver con esta frialdad de tenemos que hacer que las cuentas cierren. ¿Las cuentas cierren para quién? ¿Qué es lo que queremos en definitiva? Tenemos que empezar a parar y decir, a ver, esperemos, porque va a ser muy doloroso lo que se está viniendo. ¿Está habiendo despidos en las pymes? Ya han empezado los despidos, ya hay pymes que han cerrado sus puertas y han quedado casi como en la clandestinidad trabajando, porque el hecho de decir yo no puedo seguir solventando esta estructura de costos, no lo pueden seguir sustentando como tal, y ya de a poco, de a 1, de a 2, de a 5, de a 10, empezamos a ver cómo se va, el entramado social empieza a enrarecerse. No lo visualizamos todavía. Todavía no tenemos una patriada en la cual se pueda visualizar claramente qué es lo que está pasando. Ahora, te puedo asegurar que están llegando las pymes, los empleados, están llegando en situaciones dramáticas. El nivel de costos, nosotros tenemos dificultad para pagar las tarifas, las familias cordobesas y las familias de Argentina también tienen dificultades. ¿Qué van a hacer? Por el momento hay un colchón como que están esperando a ver qué sucede. Ahora, desde el gobierno nacional, escuchamos los discursos oficiales, todavía no hay absolutamente nada que diga, a ver, paremos porque esto así es inviable. ¿Qué es lo que ellos pretenden? Pretenden otra matriz de producción en el país. Y sobre eso están trabajando. Lo que pasa es que no lo blanquean. Hay un claro enfriamiento de la economía, que es la receta que dice el gobierno nacional, necesaria para bajar la inflación. Sin embargo, la inflación no baja. La inflación no baja por varios motivos. Primero, la economía se enfría. Ellos quieren enfriar la economía como diciendo, si enfriamos la economía vamos a parar la inflación. Error. Para parar la inflación lo que hay que hacer es generar cada vez más recursos, cada vez más bienes, cada vez más productos, porque de esa manera hay una
una puja por ver quién vende y entonces bajo mis precios. Ahora, si yo deprimo el mercado, lo que va a pasar es que aquellos que son formadores de precio, ¿sí?, no van a resignar sus utilidades, van a seguir aumentando, van a vender menos, pero van a vender más caro. ¿Por qué? Porque no van a resignar sus utilidades. Entonces vamos a tener recesión con inflación, un poco más disimulada, un poco más calma, pero poco a poco van a seguir acomodando los precios para arriba, porque te vuelvo a repetir, los que forman precios, los que tienen una posición de dominación dentro de un mercado X que están operando, no resignan utilidades. Van a vender menos, pero van a ganar igual. De hecho, la semana pasada hablábamos de el corte de servicio de las farmacias para PAMI. Y el mismo gobierno se quejaba del aumento que había habido en los medicamentos y decía, no podemos pagar los aumentos que hay, aumentos que había autorizado el propio gobierno, sí, yo creo se han desarticulado todas las instancias de control para por lo menos moderar los precios de los formadores de precios. Mira, hay discursos que son contradictorios. Por un lado, ellos vienen con el discurso de que el mercado tiene que regular, que el Estado tiene que participar lo menos posible. Cuando pasa eso, ¿qué es lo que ocurre? Aumentan los precios, como decía recién, los que tienen posiciones dominantes. Después el gobierno se queja de que aumentan los precios, por lo tanto le aumentan sus costos y después no lo pueden pagar, entonces pónganse de acuerdo. O se controla la economía como tal, que hay que controlarla. Uno no puede dejar que cada uno ponga el precio que quiera. El precio tiene un valor real, no el valor del que me quieran pagar. Eso es un error conceptual. Las cosas tienen su valor per se, no lo da el mercado, lo da la producción, una ganancia razonable, y ese es el valor que tiene que tener la mercadería, no la que el mercado quiera ponerlo. Unas últimas dos cortitas, Humberto. Por un lado, desde la UAM dijeron, y hay muchas pymes que son metalúrgicas donde trabajan afiliados a la UAM, han dicho que si se da un pago en cuotas del aguinaldo va a haber conflictividad. ¿Qué respuesta tienen ustedes? Yo creo que va a haber conflictividad si hay un abuso al respecto o se pretende pagar en muchas cuotas. Off the record, los mismos representantes están dispuestos a aceptar en 2 pagos, en 3 pagos el pago del aguinaldo. Obviamente que el discurso oficial, y es lógico que así sea, ellos tienen que presionar para que el dinero legítimamente ganado se lo paguen en tiempo y forma. También saben de que hay un punto de quiebre en el cual no pueden ir más allá de eso. Yo creo que sí es importante y cada vez va a ocurrir más. Yo esto lo vengo diciendo. Vamos a empezar a salir a la calle, a protestar, a reclamar. El movimiento obrero con las pymes, todos juntos para cuidar el mercado interno, para cuidar, digamos, la producción nacional y para cuidar, en definitiva, la paz social. Estamos del mismo lado del mostrador. Esto lo está patentizando claramente. Los mismos obreros dicen, bueno, está bien, pagame 2 veces, pagame 3, pero no cerré. Es lo que te decía al principio, tan invertida la situación. Y por último, usted es representante de una entidad empresaria que nuclea a pequeños y medianos empresarios. ¿Cómo le caen las palabras de Héctor Méndez, el presidente de la Unión Industrial Argentina, cuando habló de esta complicidad o los silencios cómplices que dijo con respecto a las supuestas coimas que se daban en las contrataciones públicas? Sí, es terrible. Es terrible que lo pueda decir con tanto desparpajo. O sea, no hay silencios cómplices, ¿sí? La complicidad no está en el silencio. La complicidad está en el reconocer que ellos también han participado. Esas grandes empresas han participado de la ganancia extraordinaria, ¿sí? Si no, no lo podrían solventar. Ante la corrupción hay una sola respuesta, decir que no. Para que haya corrupción hace falta de los 2 lados. ¿Por qué se va a tolerar con tanta facilidad el hecho que digan, y bueno, estas son las reglas del mercado, si yo no pagaba coimas no podía participar? No es que pagaran coimas con su propio bolsillo, era la misma negociación de cuánto vale este vaso, le pongamos un sobreprecio, un poco para mí, otro poco para vos. Si López se quedó con un tanto por ciento, otro tanto por ciento se quedaron aquellas empresas que aceptaron la coima, no lo hicieron al precio del valor real del producto, lo hicieron, y eso te lo puedo asegurar, que lo haya reconocido como tal es el reconocimiento más claro, hasta dónde llega la corrupción en el entramado de esta patria financiera, esta patria contratista, que muchas veces ha sido
la causa y el fomento a tanta degradación en la sociedad. De una vez por todas, esas declaraciones no pueden quedar bajo ningún punto de vista como un comentario más. Es una barbaridad que lo haya dicho como tal, es una barbaridad que haya dicho con tanto desparpajo, y bueno, yo soy un poco cómplice. ¿Hasta dónde sos cómplice? ¿Por qué decís que sos cómplice? ¿Dónde has cobrado? ¿Cuánto has cobrado? ¿En qué? Pero hay que empezar a actuar de una vez por todas, porque si no, vuelvo a repetir, somos los débiles, somos los pobres, somos los chicos los únicos que mantenemos esta situación, mientras estos, no le quiero poner un título porque sería un exabrupto, pero realmente el grado de cinismo que demuestra esa frase es realmente atroz. Humberto Pachesi, muchísimas gracias por estar en 24 Por favor, Córdoba. tú sabes. Y esperamos que la próxima visita sea para contar algunas mejores. Exactamente, va a llegar el momento, no hay que perder las esperanzas. Muchas Ya gracias vendremos por a venir. contar buenas noticias. Nos vamos a la pausa, ya venimos con el cierre de 24 Córdoba.